gestión cultural en México y el mundo post-pandémico. Sé que tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría leer rápidamente las semblanzas de cada uno de los participantes y agradecerles, por supuesto, su presencia. Agradecer también al público que nos acompaña. Rapidísimo, les pido un poco de paciencia. Sé que a veces puede ser como una cosa muy protocolaria, pero sí es importante saber con quién estamos platicando, y voy en estricto orden alfabético, ¿no? Primero empiezo con Diana Cárdenas. Diana se ha dedicado a la gestión educativa desde hace 30 años y hace 11 años también a la difusión y comunicación del arte y la cultura. Actualmente dirige el Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana León, donde se encuentra tanto la editorial de esta universidad como el programa de difusión del arte y la cultura. Fue consejera ciudadana del Instituto Cultural de León por 6 años y desde hace 7 es miembro de la organización civil Auge, que entre otros proyectos impulsa la Orquesta Infantil y Juvenil Sonar Las Joyas en un polígono de desarrollo en la ciudad de León. Tiene una maestría en educación y cursa el doctorado interinstitucional de Arte y Cultura de la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana y la Universidad de Aguascalientes. Su proyecto de tesis es sobre el arte y la espiritualidad ignaciana en el siglo XX. Es miembro del Consejo Académico de la Ibero León y preside el Comité Técnico de la revista Entre Textos y el Consejo Editorial de esta misma universidad. Es docente en licenciatura y maestría y participa como facilitadora en programas de formación docente de liderazgo ignaciano universitario. Y bueno, también fue directora de vinculación y comunicación institucional del Centro de Idiomas y Formación Cultural y del Centro Universitario de Cultura y Pastoral. Formó parte del cuerpo educativo ignaciano de la Ibero León por más de 10 años y entre sus publicaciones coordinó la reciente recopilación de Cartas a Nadia, que es Memorias para la Resiliencia, un capítulo en el texto 15 propuestas para León y un capítulo en coautoría de pedagogía ignaciana. Y currículo y implicaciones en la formación de los jóvenes en educación superior, publicado por la Ibero Escuela. Bienvenida, Diana. Sigo con el doctor Juan Carlos Enríquez de la Compañía de Jesús. Él es doctor en Sociología por el Boston College, donde acreditó las especializaciones en Psicoanálisis Social y Sociología de la Subjetividad y Espiritualidad. Cuenta con 2 maestrías, una en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y otra en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. También cuenta con 4 licenciaturas en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, en Filosofía y Ciencias Sociales por el antiguo Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús, en Teología y Ciencias Religiosas por el Collegium Maximum Christus Rex, Ciencias Técnicas por la Universidad Iberoamericana. Antes se desempeñó como profesor investigador del Departamento de Estudios Socioculturales y del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, instancias en las que colaboró en la generación de 4 carreras de comunicación y en la formación sociológica de escolares jesuitas, respectivamente. Ha estado involucrado en distintos proyectos radiofónicos en el país, fundó y dirigió el proyecto popular Radio Puebla en Guadalajara y fue capacitador en las estaciones campesinas Radio Cocotla y Radio Teocelo, ambas en el estado de Veracruz, y en la Universidad Iberoamericana fundó y dirigió también la estación Ibero 90.9. Actualmente está al frente de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Universitaria de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y dirige el SEX, que es el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, un espacio cultural de la Ibero. Es senador universitario, asociado de la Junta de Gobierno UIAC y parte del equipo jesuita de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido. Es un amplio currículum y es sorprendente, nos gusta todo lo que haces. Mayra Kitroser, ella es gestora cultural, productora de proyectos escénicos, audiovisuales y deportivos. Actualmente dirige el Centro de Promoción Cultural del ITESO, donde se desarrollan materias de contenidos culturales y artísticos para las carreras, programas de actividades, el Festival Cultural Universitario, también exposiciones y proyectos de elaboración de patrimonio cultural desde Casa ITESO Clavijo, y en los últimos 6 años se abocó al servicio público como jefa de la unidad de documento cultural de acá del gobierno de Zapopan, donde coordinó el equipo de educación artística del participan 120 profesores, talleristas, brigadistas y administrativos. También se asesora en proyectos culturales como el Fondo Estatal para el Desarrollo Cultural del Estado de Nuevo
y el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico Jalisco. Dirigió el Festival para Niñas, Niños y Jóvenes. Participó como productor del Zapopón, que elaboró los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. A lo largo de 20 años de práctica laboral ha participado en la arena privada, pública, independiente y universitaria dentro del sector del Estado. Maestra en promoción y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO, e imparte materias en las carreras de Gestión Cultural y Comunicación Estratégica y Publicidad en su alma mater. Bienvenida también. Y Jorge Enrique Rocha Quintero, por último, es director de Integración Comunitaria del ITESO, es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en impactos territoriales de la globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en estudios científicos sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Megacanal, en televisión, y en la segunda emisión de Zona 3, que es el 91.5 de FM. También es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Cristos. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León y es especialista en Derechos Humanos, Comunicación Política y Procesos Electorales. Gracias por la paciencia para leer estas semblanzas. Es muy importante y pues muy sorprendente la diversidad de actividades en las que están involucrados nuestros panelistas. Y si quieren podemos empezar hablando acerca de la primera pregunta. Les doy más o menos 3-4 minutos por pregunta y así vamos haciendo una ronda, si están de acuerdo, ¿no? Por cada pregunta. Entonces iniciaríamos, y es amplísima esta también, porque en 3 minutos es difícil, lo sé, pero es pues más o menos un pequeño diagnóstico que ustedes pudieran hacer de cuál era el panorama de la cultura en México en 2019, cuáles eran las problemáticas, lo que estaba ocurriendo en ese momento antes de que llegara la pandemia. Ni siquiera vamos en este mismo en que las semblanzas. Empezaríamos entonces, si quieres, Diana, contigo y en nuestra pregunta. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, yo creo que en el ámbito, yo voy a hablar de lo que conozco, tendría que ver con el ámbito del arte y la cultura en un entorno de los artistas independientes de la región de donde yo provengo, ¿no? Que es el Bajío, y también del tema de quienes se dedican a la docencia en cuanto a las disciplinas artísticas universitarias y en otras instituciones. Pues bueno, lo primero que recuerdo del 2019 es que podría señalar que había como 3 tendencias en estas comunidades, ¿no? De artistas y de docentes, que también son artistas, por supuesto. Eran aquellos que por alguna razón, ya sea porque su línea disciplinar o su formación o su interés sobre la producción estaba ya involucrado en cuestiones de arte digital, ¿no? Nuevas tecnologías, etc. Unos segundos que más bien como que medio experimentaban, aunque más bien en el ámbito de la promoción de su trabajo, en redes sociales, plataformas, etc. Y los terceros que eran, desde mi punto de vista, la mayoría bastante ajenos, ¿no? al tema de la, pues en este caso, de lo que nos planteaba el futuro. Recuerdo también que estábamos a finales del 2019 era parte de un jurado, una convocatoria para un festival de arte, y los artistas y los grupos tenían que mandar un demo o un pequeño video de su trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me sorprendió porque una de las cosas que digamos, este mito que teníamos, no solamente en el arte, sino también en la educación, de que los jóvenes eran los que tenían más dominado todo el tema de la tecnología, pues fue un mito que quedó bastante en entredicho, ¿no? Básicamente lo podríamos eliminar, porque en realidad los jóvenes saben de redes sociales, pero no saben de cuestiones de plataformas, de cuestiones serias, académicas, de desarrollo, de producción, etcétera, a través de las tecnologías. Entonces, bueno, lo mismo pasaba un poco con los artistas, aunque fueran muy jóvenes, muchos de ellos, estos trabajos que mandaban, estos demos, a veces, la verdad es que era un poco preocupante, incluso comentamos con la institución, quienes estábamos de jurado,
comentábamos con la institución que era fundamental que instituciones públicas como esas que se dedican a la promoción del arte y la cultura tendrían que poner los mecanismos para que los artistas y los grupos se formaran en eso. O sea, a veces nos mandaban, o sea, los demos que estábamos viendo muchas veces eran videitos que alguien había tomado en un festival y entonces los subían a YouTube y eso era lo que mandaban. Y no tenía nada que ver con la trayectoria porque había artistas, cantantes, bailarines, etcétera, teatreros, con una gran trayectoria, jóvenes que no tenían como estos mecanismos de difusión de su trabajo, mientras que había otros mayores, ¿no?, que sí podían entregar como unos trabajos mejores. Había todo un nicho ahí de trabajo profesional para comunicólogos, para diseñadores digitales, para la gente que se dedicaba a eso. Entonces, bueno, eso era en cuanto a, digamos, en el entorno del Bajío, pues lo que sucedía. A mí me parecía bastante grave. Claro, muchos de estos artistas o promotores culturales pues estaban todavía renuentes a entrar a estos asuntos. Entonces, pues yo creo que la segunda pregunta va a ir en torno a lo que sucedió, ¿verdad?, en el 2020. Yo creo, recapitulando, pues que el mito de que los chavos y los jóvenes son los que manejaban mejor las plataformas y la tecnología, etcétera, pues eso queda eliminado. Lo otro es que aquellos que no querían entrar a estos asuntos, ¿no?, pues ahora sí que el futuro los alcanzó. Y bueno, pues eso no podríamos ya dejar de notar, ¿no? Pues esa sería mi participación para esa primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Sí, es tremendo esto que dices. Me quedo con la frase subrayada de que los jóvenes saben mucho de redes sociales, pero un poco de tecnología. Juan Carlos, podemos ir contigo y tu diagnóstico de cuál era el panorama de la cultura en México en el 2019 y lo que en el ámbito en el que tú estabas. Sí, le ha dado vueltas a cuál era el panorama y la verdad es que no muy distinto al que tenemos ahorita. Lo que pasa es que ahorita tenemos el mismo panorama pero exacerbado. Pero ¿en dónde andábamos? Bueno, primero algo que menciona Diana y que es muy importante tomar en cuenta es, depende de qué sector social estamos hablando, depende de qué sector cultural estamos hablando y depende de qué región cultural estamos hablando. Cambia radicalmente la experiencia, pero también tiene puntos de contacto muy interesantes. Por ejemplo, este que mencionas, de generaciones de ejercicio artístico sin noción de gestión cultural. Nunca tuvieron que meterse por ahí, porque ahí estaban los fondos y ahí estaban las instituciones, estaban los espacios que los albergaban y que les daban cauce. Entonces yo siempre me he topado con colectivos de teatro, por ejemplo, que olvídense de gestión, que no tienen idea de que existe una cosa que se llama control room, y porque los teatros se los daban absolutamente todo. Entonces el aprendizaje que tiene que emprender el artista durante la pandemia es bestial. Yo creo que eso sí lo comparten con la región de la que yo veo, que es la Ciudad de México, y el sector de una clase social que tiene acceso a la educación media y a la educación superior. Eso es muy importante porque esa es la zona de educación de los referentes socioculturales, no tanto el determinante económico, pero sí el acceso a estos dos escalones educativos. Bueno, yo creo que, ¿en qué sentido podría hablar de lo que estaba pasando en el 19? Por un lado, consumos, industrias y gestiones culturales que van cambiando según regiones y sectores sociales, ¿no? El panorama ya tenía las dinámicas de lo que ahora lo vemos, pero exacerbado. Y voy a mencionar tres grandes condiciones que ya estaban presentes, pero que no acababan de ser sentidas. En primer lugar, había menos entusiasmo por parte del sector privado en financiar o fondear la producción cultural. Y esto lo notábamos con un redoblado esfuerzo que tenían que hacer los colectivos y los artistas para lograr el entusiasmo de alguna empresa para que soltara fondos, ¿no? Todavía no había amenazas de impuestos o de deducción de impuestos, todavía no estaba eso, pero sí había una falta de entusiasmo en la inversión en la cultura. Por otro lado,
la retirada anunciada al día siguiente de la entrada de Andrés Manuel López Obrador, la retirada del apoyo del Estado al fomento y promoción de la cultura. El ataque sistemático, sobre todo a colectivos independientes, artistas que se salieran un poco de una narrativa que todavía no sabíamos cuál iba a ser esa narrativa. Pero sí tenemos una retirada, no una agresión, pero sí una retirada. Recordemos lo que sucedió en el CENART, por ejemplo, con los grupos teatrales. Y lo que terminará pasando con los fondos para el estímulo a las artes. Y por último, los proyectos importantes en espacios culturales privados que empiezan a verse pospuestos o cancelados o retrasados por una razón o por otra, pero casi siempre debido a la ambición de esos proyectos, que tampoco eran grandes proyectos multimillonarios. Voy a agregar una más. Las instituciones culturales en la Ciudad de México estaban acostumbradas a manejar unos presupuestos que se sentían normales, pero que a la luz del 2021 son una locura. Una exposición, una temporal de 4 meses en algún museo podría costar 5 millones de pesos, que ahorita no suenan como mucho, y en aquel entonces era fácil, al final de cuentas era fácil de fondear. Pero ese era el panorama. Entonces, el artista independiente, ya de entrada, si eras independiente, emergente o en exploración, no tenías entrada a estos espacios. Quienes sí tenían espacios eran las industrias culturales ya consolidadas. Y ya voy a soltar el micrófono, nada más diciendo 3 ideas sobre esto. Sí empieza un sentimiento de orfandad por parte de colectivos de artistas, sobre todo emergentes. Los más consolidados todavía no sienten esa orfandad, no la necesitan porque todavía presienten que las industrias culturales van a tener rango para poderlos invitar a los proyectos. Luego, los proyectos costosos, sobre todo los museísticos, empiezan a sentir su baja de viabilidad porque empiezan a recaudar menos. Los clubes de amigos de museos se empiezan a ir para abajo desde antes de la pandemia. Y por último, la lógica de las industrias culturales se encanta en el 2019, viene de una carrera de megaproyectos. Es decir, ya estaba anunciado la masificación y la espectacularización del arte de una manera muy, muy, muy frontal. Entonces, por todo el país, por supuesto en la Ciudad de México, abundan esas construcciones de teatros adaptados en formato italiano, para albergar, con trampas además y con fosos, porque están esperando los grandes musicales, ¿no? Entonces, el venue cultural está preparando un escenario de megaproyectos, de alta masificación y de mucho entusiasmo, pero esto se va a estrellar con la falta de fondos, ¿no? Entonces, para mí, ya pasaremos a la segunda pregunta, pero para mí en realidad no hay un gran cambio. Lo que hay es una frustración del escenario anterior, que es un escenario boyante para la industria cultural, pero no para el desarrollo cultural, no para la exploración cultural. La exploración cultural ya estaba siendo castigada desde el 2016. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, son varios puntos críticos los que tocas. Me llamó la atención esto que decías también de la disociación que hay entre el artista y la gestión cultural. Propiamente es una disociación de muchos años, ¿no? Y que sí, habría que explorar más ahí cómo pues, se pudieran juntar ambos campos, aunque bueno, quizá a veces el artista tiene este sueño romántico, ¿no? Yo no me voy a meter en cuestiones administrativas y burocráticas, pero no sé, sería creo que algo muy importante. Y bueno, por supuesto la exacerbación de la que hablas también es muy, muy importante. Y bueno, si quieres seguimos contigo, Mayra. Diagnóstico del panorama. Gracias. Se va poniendo espeso conforme van avanzando. Bueno, aprovechando que ha habido como diferentes ángulos, voy a retomar un poco otro. Yo coincido mucho contigo, Juan Carlos, me parece que ya se verían muchos síntomas
de lo que iba a pasar, pero no sabíamos que eran síntomas o no se veían como tales, ¿no? Creo que como todo buen inicio de siglo, vivimos un momento súper convulso, súper complejo, donde en realidad es muy difícil saber qué está pasando, porque pasan muchas cosas al mismo tiempo, no todas ellas son visibles y no todas son identificables tan específicamente. Entonces, en ese contexto se estaban viviendo muchas realidades a la vez. Por un lado, el descenso del presupuesto federal en cultura que viene cayendo de manera estrepitosa. Su punto más alto en las últimas décadas fue curiosamente en el gobierno de Felipe Calderón en el 2012, y desde entonces venimos perdiendo entre el 5 y el 15, el 12% anual de presupuesto, ¿no?, federal. México es un país que tiene una cantidad de becas y apoyos y financiamientos muy grande en comparación de lo que tienen otros países de Latinoamérica. Entonces existe un entorno amplio de artistas, colectivos, teatros, grupos independientes que se sostienen a partir de todos esos financiamientos, ¿no?, y todas sus variedades, cosa que también se estrellaría tremendamente, ¿no? Aún con las pérdidas de presupuesto que se han ido decantando, en cada año perdemos un pedacito y luego el año siguiente perdemos otro pedacito y así la llevamos. De todas maneras, ese presupuesto federal sostenía la vida cultural desde la perspectiva del Estado, con una gran variedad intelectual y variedad de contenidos. Sin embargo, creo que a partir del 2019 lo que sí empezamos a ver es una línea gubernamental muy clara, donde no solo es el recorte presupuestal, sino la decisión de, sobre ese recorte presupuestal, agarrar casi el 42% para el proyecto Chapultepec. Y además meter un discurso cultural de fondo. Ahí es donde salen los semilleros culturales en el 2019, que ya marcan como la línea de a qué sí le va a apostar este gobierno. Sacaron hasta su plan de cultura en folleto para que fuera entendible para todo el mundo y fácilmente comestible, pero digamos ya hay una línea muy concreta y muy específica que marca cómo va a ser la administración cultural en este periodo. Y pues lo que hace un gobierno federal obviamente tiene una influencia enorme sobre todo lo que pasa en todo el país, ¿no? Y decanta en muchísimas pequeñas políticas y pequeñas ejecuciones y grandes en todos los estados y los municipios. Eso como desde la perspectiva un poco gubernamental. Sin embargo, en lo social y en lo independiente, en lo que hace como el contrapeso a esa circunstancia, se veían otros fenómenos que también a mí me llaman mucho la atención. Por lo menos aquí en Jalisco se ha estado desarrollando, o se empezó a desarrollar mucho en ese momento, un poquito antes tal vez, el trabajo en grupos, el crecimiento de las asociaciones, de los grupos de análisis, de los encuentros, los congresos por todos lados de gestión cultural, como que no alcanza el año para ir a todo lo que hay, y una gran profesionalización del sector, incluso con estas como grandes disensos que mencionaba Diana, o grandes disparidades. O sea, sí hay como un bloque de crecimiento de golpe que sucede en los últimos años, y sí se nota, y se empiezan a formar grupos que se consolidarían después, ya con la realidad de la pandemia enfrente, pero sí hay un cambio y hay una apuesta, tal vez en respuesta a estas pérdidas de presupuestos gubernamentales, hay una apuesta muy grande por lo independiente, por trabajar en red, trabajar en equipo para salvar la circunstancia económica. Pero creo que sí, una cosa que tiene muchos años construyéndose y tal vez ahí está justo al borde del quiebre, es la pauperización del sector cultural. La pérdida siempre ha habido pauperización en el sector cultural, pero se empieza a notar algo realmente severo, ¿no? Se empiezan a perder empleos,
prestaciones nunca hubo. Cada vez los salarios más bajos, cada vez se cobran menos por el mismo trabajo y cada vez hay que trabajar más gente en equipo, en red, en grupo para sacar una producción adelante, entonces cada vez cada quien cobra menos, ¿no? Y eso es un síntoma que tiene que ver con la falta de fondos privados, como mencionaba Juan Carlos, como la falta de iniciativa del privado y por supuesto la falta de cobertura pública a la cultura, ¿no? Entonces, todos estos factores y seguro muchos más que se nos van, que no se nos ocurren ahorita, empiezan a generar como un Tetris sostenido con una piedrita que vendría a derramarse a gran velocidad en cuanto le quitamos al público. Y ahí tronó todo. Entonces, pero creo que las circunstancias ya estaban, las condiciones ya estaban dadas para que eso se diera y tal vez si no hubiera sido la pandemia quizá hubiera pasado otra cosa. Sí, y esta es como un proceso quizá de desmantelamiento y yo me pregunto si sigue así, pues cómo se podrá recuperar, ¿no? En algún momento. Jorge. Gracias. Gracias. Buenas noches a todas y todos. La perspectiva de la que yo voy a hablar la voy a hacer desde alguien que no ha estado metido en el ámbito cultural, pero que ahora por mi responsabilidad en el ITESO me ha tocado entrar y como conocer el espacio. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que, bueno, ustedes han hablado del ámbito federal, pero en los ámbitos estatales, bueno, por lo menos en Jalisco, el tema de la cultura no ha sido un asunto prioritario. O sea, las secretarías de cultura en general son de bajo presupuesto y de poca influencia política. Así de simple y sencillo, y esto no es de este gobernador, ni del anterior, ni del anterior. Es una posición sistemática que ha existido prácticamente en todos los gobiernos locales. Y si todavía te bajas a gobiernos municipales, mucho peor. Podrías hablar de andamiajes institucionales más o menos sólidos en municipios grandes metropolitanos, como es Guadalajara, Zapopan, algo Tlaquepaque, poquito menos Tonalá. Pero si te sales de estos 4 municipios, en el resto de los 121 municipios de Jalisco, la verdad es que las actividades culturales, por lo menos de parte de las instancias gubernamentales, son prácticamente inexistentes. O sea, y claro, cuando se pierde el soporte federal, pues no hay nada que lo sostenga. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en el caso de los gobiernos locales, pues es que tampoco es una agenda prioritaria. ¿Por qué? Porque efectivamente luego la mayor parte de los presupuestos, bueno, normalmente se van a educación básica, que es la parte más sustantiva del presupuesto, otra buena parte se va a salud, ahora muy buena parte se va a temas de seguridad, y la verdad es que el resto de las áreas quedan bastante desprotegidas. Pero si habláramos ya de la repartición de presupuestos y de posibilidades de avance de política, normalmente las 2 áreas que quedan muy debilitadas habitualmente son las de cultura y las de medio ambiente, que es las otras secretarías que habitualmente viven este tipo de cosas. Otra particularidad que vivimos aquí en la zona metropolitana en torno a las actividades culturales fue que frente a un auge que se tuvo hace algunos años, había una hipercentralización de las actividades. De hecho, yo alguna vez hablando con Enrique Alfaro, cuando era todavía candidato a gobernador, le decía, es que por favor en tu gobierno que dejen de hacer conciertos en Chapultepec, porque todo lo hacen ahí, absolutamente todo. Y la imagen que tenemos de actividades culturales en colonias populares de la zona metropolitana de Guadalajara es cuando un pretendiente a candidato a diputado o pretendiente a candidato a presidente municipal les ponía cine a los chiquillos de la colonia, ¿no? Esa es la imagen de la promoción cultural que se da por parte de la clase política. O sea que hablando con Alfaro y en su momento con Ismael del Toro, el anterior presidente municipal de Guadalajara, les decía, creo que sería central que ustedes pudieran empezar con una verdadera política de descentralización del arte y la cultura
en la ciudad, en una ciudad que ya no es, o sea, Guadalajara ya no es todo Chapultepec y ya no es todo el centro de la ciudad, ya es una ciudad con muchos satélites y que tendríamos que empezar a pensar en esa clave e incluso de las particularidades territoriales de cada una de las zonas de la ciudad. Es una cosa que la verdad nunca se habla y no se trabaja, y que me parece que es fundamental desde una lógica de política pública cultural. Y bueno, lo que quiero decir es que también me parece que en toda la política pública, bueno, si es que le podemos llamar política pública cultural, hay también recetas demasiado repetitivas, que me parece que precisamente la pandemia, y ya hablaremos de eso, vino a exhibir y mostrar, ¿no? O sea, los ciclos normales, lo que siempre se hacía y que ahora la pandemia creo que puso en tela de juicio. Pero bueno, lo que yo quería señalar es esto, es decir, mis compañeros muy atinadamente han hablado de la parte más nacional, pero me parece que en los gobiernos de los estados, y me atrevería a decir que es una situación generalizada en el país, la verdad es que la política pública cultural es más bien pobre y es más de poco presupuesto y de poca influencia política y además con muy poca innovación en general. Eso es lo que yo aportaría. Gracias Jorge. Sí, es tremendo esto que dices de la concepción que las autoridades tienen de cultura, un concierto, de cine, desde ahí también desde la propia definición, se tendría que empezar a trabajar. Oigan, veo que son 8:38, así que les propondría juntar las siguientes dos preguntas para que pueda fluir más rápido la reflexión y no nos gane el tiempo. Que es, por supuesto, cómo se transforma, es decir, qué pasa durante el periodo 2020-2021 y después, pues, cuáles son los mayores retos para la gestión cultural universitaria en México y bueno, en el mundo en general. Y si quieren, pues, seguimos con el mismo orden. Diana, gracias. Bueno, siguiendo el ejemplo de... Voy a quitarme un momentito. Bueno, pues siguiendo con esta historia, llegó marzo, ¿no?, del 2020 y todas las cosas cambiaron. Nos agarraron con los dedos en la puerta, literalmente, y sucedieron muchísimas cosas. Posiblemente, entre lo que podamos rescatar positivo es que, pues, hubo un reaprendizaje en muchos niveles, ¿no? Si quiero rescatar y dejar muy claro lo que ya señaló Juan Carlos, no fue en todos los ámbitos, ni en todos los grupos sociales, ni en todos los niveles económicos, eso lo tenemos claro, pero digamos que en este mismo lugar, desde donde estoy haciendo mis observaciones, tanto los artistas como los profesores universitarios, profesores y profesores universitarios que se dedicaban a las disciplinas, pues tuvieron que reaprender de un día para otro un montón de cosas. Yo creo que de los gremios más afectados fueron definitivamente los artistas, los que se dedicaban a la docencia en muchas instituciones, lo sabemos porque compartimos profesores con esas instituciones, profesores y profesoras, pues se quedaron sin trabajo porque las instituciones querían primero apostarle, pues obviamente, al currículum y no lo extracurricular, ¿no? Entonces, digamos, a lo formal, y no a todas las actividades que comprenden, pues, la formación integral del estudiante. Tanto en nivel de primaria como secundaria, por supuesto, también sucede en las universidades. En el caso, por ejemplo, nuestro, yo recuerdo que lo primero que sucedió es que nos cuestionaron, vamos a hacer a los talleres, no esperen tantito. O sea, claro que no, precisamente ahorita la formación cultural es un remanso, o sea, va a apostar también, le va a abonar a la salud mental de los estudiantes, ¿no?, a la recuperación de algunos espacios, aunque sean virtuales, donde ellos pueden expresarse, donde pueden mantener sus gustos, sus intereses extracurriculares, convivencias, ¿no? Entonces, bueno, con un poco de reticencia, discúlpenme que lo diga, pero quienes somos formados por jesuitas somos muy críticos y autocríticos, entonces sé que a nadie le va a molestar en mi institución si digo pues que sí, este cuestionamiento sí estuvo de principio también en las universidades, ¿no? Saber que se puede hacer, sí se puede hacer. Denos 5 minutos, por favor, en lo que les enseñamos a los profesores, usar Zoom, Teams, a hacer un video, a editarlo, etcétera, etcétera. Profesores de todas las edades, porque tenemos profesores que, insisto, son artistas, unos muy jovencitos, que claro que en algún momento algunos de ellos ya han experimentado con esto, pero no necesariamente. También teníamos profesores
de mayor edad que ya habían tenido algún acercamiento con esto. Hubo que comprar cámaras, comprar software, etcétera, un montón de cosas, y bueno, se aprendió de un momento a otro y sacamos los talleres artísticos adelante, ¿no? ¿Cómo hacer las presentaciones finales? Virtuales en YouTube. O sea, entonces, a ver cómo todo, digamos, la transformación, estoy hablando desde lo universitario, pero también es el fenómeno que sucedió entre los artistas, que como decía hace un momento, se quedaron muchos de ellos sin trabajo, sin sus obras, sin sus presentaciones, desde microteatro hasta las grandes presentaciones en el Teatro del Bicentenario, lugares estatales, públicos, etcétera. Y pues ellos tuvieron que hacer malabares, ponerse más creativos de lo que normalmente son, pues para poder seguir promocionándose, pero tener unos ingresos. Creo que todavía no hay una recuperación en ese sentido. La universidad presentó a nivel municipal una propuesta para la recuperación del gremio artístico en la ciudad. Guanajuato tiene la particularidad, y bueno, comparto con lo que decía Jorge hace ratito, en los estados, pues sí, más o menos esa es la tónica sobre lo cultural y bueno, también lo deportivo. Pero en particular, los municipios también tienen su dinámica, ¿no? Y en este sentido, creo que la ciudad de León cuenta muchísimo con el apoyo del sector empresarial, pero eso implica que haya una visión un tanto elitista del arte y la cultura. Entonces hay muchas organizaciones civiles que nos hemos conformado para apoyar al desarrollo, por ejemplo, de niños y jóvenes en los polígonos de pobreza. Entonces lo que sucedía ahí era muy diferente a lo que sucedía en las universidades, porque los niños, sus papás, que tienen celulares con los que tienen un crédito de 50 pesos, tenían que tomar sus clases, por ejemplo, en la orquesta de Sonar las Joyas, pues con muchos problemas. Entonces no es lo mismo la manera en que se aprendió, aunque se haya aprendido también mucho, la manera en que se aprende, la manera en que se responde, la manera en que se pudo sobrevivir en el desarrollo del arte y la cultura, también como decía Juan Carlos, está a diferentes niveles. Eso me parece que, pues que si ustedes vieron, todos nosotros vimos cosas muy inspiradoras en las redes, pero muchas de esas realidades pues eran estos videos encantadores de las azoteas en Europa, que no sucede en los polígonos de pobreza de León o de cualquier otra ciudad, no es exactamente el caso. Muchas de estas familias cuyos niños y jóvenes están o en los talleres, en León hay aproximadamente 9 orquestas infantiles, más algunos otros grupos de teatro de barrio, de estas organizaciones que han tratado de fomentarlo, y bueno, muchos de ellos tuvieron que cambiar todas estas actividades por campañas de despensas, porque muchos de estos papás y mamás de estos niños pues ni siquiera se habían quedado sin trabajo, ¿no? Vendían cosas en las esquinas o vendían cosas, tenían estos trabajos en el sistema informal, pues obviamente primero era comer, ¿no? que tocar el violín. Entonces bueno, eso también hay que considerarlo, que se acrecentaron enormemente las diferencias en todo sentido, sobre todo también entre los artistas de los barrios y los artistas que se presentan en el Teatro del Bicentenario, que ya tenían sus contratos, ¿verdad? Por más mal que les hubiera ido, pues no les estaba yendo tan mal como a los que son absolutamente independientes o provienen de estos sectores. Creo que me parece muy curioso cómo pasamos de esto, de ese paradigma que hubo que romper, de no se puede dar una clase de ballet en línea. ¿Cómo que no? Claro que sí, se puede dar una clase de ballet, se puede dar una clase de piano, ¿no? Digo, si hay bloggers de maquillaje, como no va a haber un bloguero que también pueda dar tango, ¿no? Que es lo que sucedió muchas veces. Entonces, pues eso creo que nos abrió otros panoramas, nos hace reflexionar. Yo creo que la reflexión apenas está empezando. Vamos a tener que recuperar muchos de los espacios perdidos. Con esto voy a la tercera pregunta, porque por supuesto que hubo galerías que se quedaron vacías, hubo jardines que se quedaron vacíos, museos, etcétera, que medio están reabriendo, pero que empezó digamos, en esta discusión, pues los que son públicos fueron aprovechados por otros que sí podían incorporarse, y la galería se quedó vacía, y entonces ahí se metió otra cosa, ¿no? Esos espacios los tenemos que recuperar quienes nos dedicamos a la gestión cultural y artística, pero también tenemos que mantener los que conseguimos, es decir, sobre todo en las instituciones, que se abrió como toda esta formación en términos de las plataformas y la virtualidad, la posibilidad de tener un conferencista o una presentación editorial, por ejemplo, con alguien que está en Italia, en Inglaterra, ¿no?
o una conferencia o incluso una obra de teatro con alguien en España, eso fue maravilloso. Pero eso requiere mucho tiempo, mucha operación, que estamos en el aprendizaje, y entonces a la hora que regresamos a la presencialidad total, pues vamos a necesitar más horas o alguien especializado, así como hace muchos años empezaron en las instituciones a ver webmaster para trabajar esta línea de comunicación institucional y organizacional. Pues yo creo que ahora en las instituciones va a tener que haber un experto que trabaje este tipo digamos, de canales de desarrollo y de promoción y de presentación para la cultura en todos los ámbitos, ¿no? desde los libros, ¿no? hasta obras de teatro. Bueno, pues me parece que eso sería el gran reto para mí, ¿no? O sea, recuperar lo perdido y mantener lo aprendido. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, pues como siempre, acá en la fila el tiempo nos gana. Les propongo si nos podemos ir más rápido, don Carlos. 2 minutos quizás, tal vez por cada uno. Sí, puro bullet. Puro bullet. Me voy a saltar las dos, paso a la tercera. Creo que apenas estamos cayendo en la cuenta que quien nos atropelló no fue el coronavirus. Fueron 3 trenes. Por un lado, la pandemia ciertamente es un trenazo tremendo, pero también traíamos ya el trenazo del fracaso de las democracias y del triunfo de las violencias. Entonces, esto es un tremendo golpe civilizatorio que en México en concreto nos va a dejar totalmente como arrasados. Y paso directamente a lo que la universidad, cómo la universidad se puede plantar delante de esto. A ver. Por un lado, caer en la cuenta que también de donde veníamos era de una gran conquista social. Y era, así como se mantuvo al ejército en sus cuarteles en la época de Lázaro Cárdenas para acá, o sea, es un arreglo dificilísimo, pero se logra contener al ejército. También se logra emancipar la tutoría del Estado sobre la cultura del país. Es decir, que no tiene nada que ver con el proyecto vasconcelista, el cual sí era totalmente educativo, o sea, una revolución cultural la que traíamos con la postura vasconcelista. Y se logra poco a poco, la ciudad logra, conquista el traslado de la responsabilidad cultural a los ciudadanos. Eso es bien importante, porque eso es lo que ahorita nos ha rebotado. Ahorita, justo lo que se ha perseguido ha sido la independencia de la generación de la cultura por parte de los ciudadanos. Entonces, la generación ahorita, la producción cultural está siendo reclamada por el Estado ya no es promotor, ayudante de la generación de la cultura, sino es el editor de la cultura nacional. Esto es sumamente delicado porque lo que atropella es la diversidad. Si algo logró la independencia de la generación de la cultura, fue precisamente la diversidad. Si algo ahorita estamos a punto de perder es esa diversidad, y la universidad tiene mucho que aportar en términos, precisamente en términos de la defensa de la diversidad. Ya hasta llegó. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, voy a intentar rapear a ver cómo sale. Gracias. De rápido. Arturo Saucedo, que pertenece al grupo del Greco, dice que vivimos la cultura en tiempos de odio. Creo que estamos en un momento de grandes riesgos con un gobierno que quiere controlar el discurso cultural, que me parece tremendamente riesgoso, y creo que ahí las universidades jugamos un papel fundamental. Las universidades hemos pagado con sangre nuestras libertades y las hemos defendido con sangre, con desaparecidos y con muertos, y las seguiremos defendiendo de la misma forma. Entonces tenemos ahora sí que la misión y la ocupación de ser espacios independientes, rebeldes, de resguardo, donde el que necesite refugio lo pueda encontrar, donde seamos como un semillero para lo que se perdió, porque se perdió muchísimo en el sector cultural en la pandemia, se perdió sobre todo mucho talento que se fue
fue a otros sectores económicos porque no pudo sostenerse en el sector cultural, se perdieron muchos espacios, como decía Diana. Entonces, pues nosotros tenemos que ser esa línea de defensa porque somos espacios independientes y creo que es el lugar donde las nuevas cosas se gestan, es donde los jóvenes están y nosotros estamos ahí y debemos estar para ellos. Y creo que en lo social se van a gestar nuevos procesos, la sociedad siempre está lista para parir algo nuevo, siempre, no sabemos todavía qué es, pero ahí está, solo es cuestión de dejarlo salir. Gracias. Jorge. Muy rápido, 3 retos que yo veo. La primera es, la hibridación llegó para quedarse y es algo que se tiene que asumir. O sea, no solamente la recuperación de lo que se hacía, sino todos estos espacios ganados, y yo creo que ya no se puede concebir ningún proyecto cultural sin esta lógica de hibridación. Segunda, me parece que para el caso de nuestro país, el poder hacer llegar proyectos culturales a los lugares de alta violencia me parece que es fundamental y estratégico. Se ha hablado muchas veces que una de las herramientas más potentes de generar procesos de reconstrucción del tejido social es a través de los proyectos de arte y de cultura. Y me parece que ese es un reto sustantivo. ¿Cómo lo hacemos para llegar no solo a esos lugares empobrecidos, sino de alta violencia, que ya se conjugan ahí una dinámica social muy lamentable? Y la otra, y coincido con lo que dice Mayra, me parece que las universidades y sobre todo las universidades jesuitas de México tienen que ser un gran lugar de experimentación, de las nuevas formas, de los nuevos modelos, de las nuevas apuestas, de los nuevos proyectos. Eso creo que nos tenemos que ubicar como esos lugares de experimentación. De hecho, hoy por hoy en el ITESO, con el nuevo edificio de arte y cultura que tenemos, pues ese es lo que hemos platicado Mayra y yo, que tiene que ser, ¿no? Un lugar donde exploten todas las manifestaciones que se puedan dar y que de ahí vayan surgiendo cosas. Seguramente habrá tropiezos, como en cualquier lugar de experimentación, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Y cultura casi como sinónimo de resistencia, ¿no? Bueno, ese es el gran reto. Y no me queda nada más que agradecer su presencia, agradecer a nuestros panelistas. De verdad que para este tema tan rico necesitaríamos 2 horas más, me parece. Una semana, sí, años y años. De nuevo, muchas gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos en las siguientes actividades. Gracias.